Ya. Es que los otros que usamos en la empresa me mandan el link y lo pincho y se abre inmediatamente, se abre todo y conectamos todo. Entonces, este no sé por qué es más. O yo soy el que no sé meter los deditos. Ya. Aquí vamos a ver lo que son las propiedades coligativas que se llaman. ¿Mm? Entonces, ¿de qué se trata esto? Resulta que un soluto, ¿cierto? Cuando se disuelve en un solvente, en agua, por ejemplo, va a formar una solución, ¿ya? Imagínese usted un azúcar en agua, cuando agregamos el azúcar al agua, ¿m? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Cuando agregamos el azúcar al agua, este se va a disolver en cierta cantidad. Pero si nosotros empezamos a echar más azúcar, va a llegar un momento que no se va a disolver. O sea, esto tiene un límite a temperatura normal. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se llama la solubilidad. Entonces, ¿qué cantidad de solvente es capaz de disolverse en una solución? ¿Mm? Entonces, cuando yo alcanzo el máximo de solución que se puede disolver en el solvente, voy a tener una solución que se llama una solución saturada. Ahora, si yo sigo agregando más soluto, no se me va a disolver más, entonces voy a tener una fase y voy a ver el sólido, que ese no se ha disuelto. Entonces ahí voy a tener una solución saturada. ¿Mm? Entonces, ¿esto de qué va a depender? La solubilidad. Este concepto de solubilidad, ¿de qué va a depender? Va a depender de la temperatura, de la naturaleza química del solvente, ¿cierto? Y por la presión. ¿Ah? ¿Por qué por la presión? Porque resulta que cada soluto es característica su disolución, que se llama, que va a depender de lo que se llama de la presión de vapor. Es decir, cuando yo disuelvo un soluto en un solvente, estos van a tender a escapar de la solución. ¿Mm? En particular el soluto, ¿cierto? Por ejemplo, una taza la voy a tener, una taza con agua caliente, y el soluto o el solvente se van a empezar a escapar de la solución. Pero ¿cuál se va a escapar primero? El que tenga menor presión de valor, de presión de vapor. Supongamos ustedes tengamos una mezcla de etanol y agua, ¿cierto? El etanol hierve como a 70 grados, más o menos, ¿ya? Y el agua hierve a 100. Si a esta solución yo le aplico temperatura, el primero que va a salir de la solución va a ser el etanol, porque tiene una temperatura más baja. ¿Ah? Y como va a tener una presión de vapor característica, va a salir primero, va a salir el etanol y después se va a empezar a evaporar el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en el ambiente va a haber una presión que va a estar actuando sobre esa solución. ¿Mm? Pero la presión de vapor del etanol va a ser distinta a la presión de vapor del agua. ¿Ah? Va a ser de tal forma que va a poder salir de la solución. ¿Ya? La temperatura va a influir en la disolución, en la disolución, porque si nosotros a medida que, si volvemos al ejemplo del agua con azúcar, nosotros le echamos la taza, cuando hacemos té, café o leche,
está caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Que el sólido del azúcar se disuelve antes, o sea, se disuelve más rápido que si lo hiciéramos en agua fría. No sé si han hecho eso, han tomado agüita con azúcar y cuesta un poco disolver el agua en el agua fría, pero si está en agua caliente se disuelve inmediatamente. ¿Mm? Por eso hablamos de la naturaleza, de la naturaleza química. ¿Mm? Tanto puede ser del soluto y del solvente, porque es distinto disolver, supongamos, azúcar en agua que disolverla en etanol, o disolver, supongamos, aceite con agua, no se mezcla, ¿cierto? Pero si ese mismo aceite lo mezclamos en un solvente orgánico, por ejemplo, acetona, el soluto ese, el aceite se disolver en la acetona. ¿Mm? Por eso dice que va a depender de la naturaleza química de ambos. ¿Mm? Y de la presión y de la temperatura. Entonces, son los tres factores que nos gobiernan la solubilidad. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Sí, profe. Ya. Bien. Entonces, acuérdense del té con azúcar o café con azúcar. Voy a tener soluto, azúcar, solvente, agua, y si caliento, lo hago con agua caliente, se disuelve más rápido. Como estoy trabajando con agua, se va a disolver. Es azúcar. Y va a depender también de la presión que tenga el, soluto y el solvente en este caso. De los dos. ¿Ya? Pero por otro lado, acuérdense del aceite con agua. El aceite con agua no se mezcla, no va a formar una solución. Pero sí, si ese aceite lo mezclo con acetona, por ejemplo, se va a disolver. Y ahí me va a afectar ahí voy a tener que considerar la naturaleza química, voy a considerar la temperatura y la presión. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Mm? Aquí hablamos de la solubilidad. ¿Qué entendemos por solubilidad? ¿Eh? Los solutos, al agregarlos yo a una solución, o sea, un soluto, ¿cierto? Una solución dijimos que está dado por el soluto más el solvente. Entonces, ese soluto que yo agregue, supongamos azúcar, el agüita lo va a rodear de agua y va a haber un momento que va a encontrar un equilibrio, porque hay una cantidad que está disuelta, ¿cierto? En un volumen total de agua. ¿Mm? Dependiendo de la cantidad de soluto que nosotros agreguemos, vamos a tener una solución insaturada. Es decir, el solvente aún va a tener capacidad de solubilizar más soluto. Es decir, tengo una taza, volvamos al ejemplo de la taza con azúcar, agua con azúcar. Si yo le agrego una cucharadita de azúcar a la taza, ¿cierto? Se disolver sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, Profe, repítalo. ¿sí? Mira, si yo tengo una taza con azúcar, o sea, una taza con agua, una taza normal, ¿cierto? La tengo calentita ahí y le agrego una cucharada de azúcar. La voy a revolver con la cuchara y se va a disolver, ¿cierto? Pero yo digo, voy a tomar una taza con 2 cucharadas de azúcar. Le vuelvo a echar azúcar a la taza, lo agito, ¿y qué pasa con el azúcar? Se va a disolver. Le puedo echar, yo creo que hasta 3, yo he visto hasta 4 tazas, 4 cucharadas que le echan ese azúcar a la taza y se disuelve, ¿cierto? Sin problema. Ya, Ya, pero profe. si yo... Profe, ¿Mm? una consulta, ¿qué se refiere a equilibrio dinámico? Significa que los dos están en igual, por decirlo así, entre comillas, en igual de condiciones. O sea, están
están en un equilibrio tal que que el azúcar fue capaz de disolverse en el agua, o el azúcar fue capaz de rodear la molécula de agua y la disolvió, pasó a la solución. ¿Ah? Entonces, yo si examino la solubilidad, voy a saber cuántos gramos están disueltos en ese volumen de azúcar. Por eso yo digo que están, puedo decir que están en equilibrio. Tengo una X cantidad de azúcar y una X cantidad de solvente. ¿Mm? Y este equilibrio yo lo puedo alterar. ¿Cómo lo puedo alterar? Aquí van estos conceptos. ¿Cómo lo puedo alterar yo? Agregando más soluto hasta que puedo romper ese equilibrio. ¿Ah? Porque, por ejemplo, ¿cuándo lo puedo romper? Por un lado, cuando el agua no sea capaz de disolver más azúcar. ¿Ya? Por eso yo hablo de un equilibrio dinámico, que está en movimiento. Porque, ¿qué pasa si este azúcar, cuando hablamos de la solución insaturada, yo la enfrío? ¿Cierto? No sé si no revolvieron bien, al enfriar van a notar que abajo queda un poco de azúcar en la taza. ¿Ah? Entonces, este equilibrio, ¿cómo lo alteré yo? Bajando la temperatura. ¿Cómo lo modifico? Subiendo la temperatura. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Mm? Ya, entonces, ¿cuándo hablo yo puedo hablar de una solución sobresaturada? Cuando me voy para el otro lado. Le agrego un exceso de azúcar. ¿Ah? ¿Cierto? Y yo, claro, aumento la temperatura con tal de disolver más. A medida que yo aumento la temperatura, pero puedo ir disolviendo la solución. Pero llega un momento que ya no voy a poder disolver más. Y si la enfrío, ¿cierto? Ahí me va a quedar dos fases. Me va a quedar una fase sólida y una fase líquida. ¿Por qué? Porque el agua en ese caso no fue capaz de disolver todo el azúcar que agregué. Y ahí yo hablo que tengo una solución sobresaturada. ¿Mm? Ahora, ¿por qué se habla que la velocidad de disolución es igual a la de cristalización del soluto? Porque resulta que eh, si yo enfrío la solución, ¿ah? O sea, ahí es donde se establece un equilibrio. ¿Ah? Porque yo agrego, supongamos, el azúcar, lo agrego sólido al agua. Lo agito para que se disuelva. ¿Ah? Pero la velocidad con que se disuelve también es la misma a la cual puede cristalizar el soluto, dependiendo también de la temperatura. La temperatura es la que influye mucho acá. ¿Ah? Aquí no se enreden mucho con esto. A mí lo que me interesa es que aprendan, que entiendan esto. ¿Qué es lo que es una solución saturada, insaturada y sobresaturada? ¿No? Aquí la solución saturada es cuando yo alcanzo el máximo de azúcar, ¿ya?, que puede disolver en el agua. Hasta ahí la tengo saturada. Si le agrego más azúcar, me voy para el otro lado. La sobresaturo. De hecho, exceso de azúcar. Y si le quito o le agrego menos, voy a tener una solución insaturada. ¿Mm? Por eso si lo llevamos nosotros a los ejemplos de los alimentos, pongamos una naranja tiene una cantidad de azúcar tal, ¿cierto?, que está en equilibrio en la solución, por eso sí que está en equilibrio. ¿Ah? Tengo una cantidad en este caso, de fructosa, fructosa en la naranja, que forma una solución insaturada. ¿Ah? Porque esa fruta puede seguir madurando y va a aumentar la cantidad de azúcar.
lo que ocurre con la uva. Imaginemos la uva. La uva cuando está verde es ácida, ¿cierto? Pero a medida que empieza a madurar, se empieza a generar más azúcar dentro del gajito del grano de uva. ¿Mm? Y va a llegar un momento que esa fruta la van a cosechar, porque va a tener cierta cantidad de azúcar, va a decir, el agricultor dice, ya, aquí la tengo que cosechar, porque está insaturada. Yo la puedo llevar al frigorífico y la puedo transportar y me la puedo llevar a otro país sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si la cosecho en esta condición, saturada? ¿Cierto? Ya se formó mucho azúcar en el fruto. De modo que yo cuando la transporte la puedo perder, porque va a madurar mucho y se va a echar a perder. Entonces yo la tengo que sacar en esta condición. ¿Ya? Porque después, por efecto de la temperatura, qué sé yo, el fruto va madurando. Se va haciendo más rico en azúcar. ¿Ah? Pero llega a un equilibrio. Por eso aquí se habla de un equilibrio. ¿Ah? Entonces el equilibrio, ¿cuándo se alcanza? Cuando esa fruta tiene un sabor óptimo, ¿cierto? En cuanto y cantidad de fructosa. ¿Mm? Pero si yo dejo que la fruta ahí madure más, se echa a perder después. El azúcar se transforma en alcohol, al final se transforma en ácido, se puede degradar a ácido acético. Ahí toma ese olor vinagre que tiene la fruta cuando se echa a perder. ¿Ah? Por eso hablan de un equilibrio. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí se ¿Sí? entendió. ¿Lo que es la solubilidad? Ya. Sigamos aquí. Estamos aquí, acá. Y aquí entramos a lo que hablamos de las propiedades coligativas. ¿Mm? Ahí dice que se asocian a la cantidad de soluto no volátil disuelto en una mezcla. Es decir, cuánto soluto tengo en el interior del solvente. ¿Ah? Y que no son afectados por la cantidad de, ¿cómo se llama? Del soluto. Deme un minutito, vengo al tiro. No sentí que aceptan, pero sentí la música. Ahí está. ¿Aló, chiquillo? ¿Volví? Sí, profe, se Ya, escucha. mira. Entonces la propiedad escalativa dice que no son afectadas por la naturaleza química de la sustancia. Es decir, que de la sustancia que voy a disolver, del soluto en este caso. ¿Mm? Pero sí dependen del solvente. Esto es muy importante. Esto es importante. Porque aquí voy a tener tres factores. Voy a tener el punto de congelación, es decir, la disminución de temperatura a la cual se congela una solución, y por otro lado, el punto de ebullición, es decir, a qué temperatura se alcanza el punto de ebullición y cómo yo la puedo aumentar. ¿Mm? Y por otro lado, la presión de vapor de la sustancia. ¿Mm? Que ahí va a depender, de la presión de vapor, va a depender de la disminución de esta propiedad. ¿Mm? Pero aquí estos tres son re importantes. Estos aparecen en la prueba, aparecen en unas preguntas. ¿Ya? Ahora, a ver, contéstenme ustedes, ¿a cuánto congela el agua? Uno solo. ¿Cuál es el punto de congelación del agua, la temperatura? El punto de congelación se refiere a la temperatura. Uno 0 grados, solo, profe. 0 grados, eso. Porque el agua es una de las características que tiene,
es que tiene un punto que se llama triple. Congela a 0 grados, se evapora a 0 grados también. ¿Mm? Y el otro, que digamos, el punto también de ebullición es a 0, pero la ebullición, digamos, ocurre a 100 grados. ¿Ah? Y ahora, el punto de ebullición, ¿cierto? El aumento de temperatura es a 100 grados. Entonces, por un lado, por una parte, el agua congela a 0 grados y ebulle a 100 grados. ¿Ya? Veamos el siguiente cuadrito. Entonces aquí tenemos una síntesis de este tema. Tenemos por un lado la temperatura, que influye. A mayor temperatura se solubiliza el soluto. De la naturaleza química, ¿cierto? Porque va a depender si disuelvo agua, si disuelvo una sal, si disuelvo cloruro de sodio. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común es menos soluble que el azúcar en agua. Si ustedes toman un gramo de sal común de la casa y la tratan de disolver en una taza de agua, les va a costar más que disolver el azúcar. Por eso dice que depende de la naturaleza química. Y también de la presión. ¿Por qué la presión? Mira, aquí les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, se entienda más. Si yo voy a un cerro que tenga una altura de 1000 metros, ¿ya? De 1000 metros de altura, el agua no va a hervir a 100 grados. Tal vez va a hervir a 99 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo a 99 grados Celsius, el agua va a hervir. Pero si bajo al valle, al nivel que estamos nosotros, a nivel del mar, ahí la presión es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y ahí el agua va a hervir a 100 grados. ¿Se fijan? Entonces, a medida que aumento, me salgo, digamos, del nivel del suelo, de la tierra, me voy elevando, voy hacia un cerro, la presión de vapor del agua disminuye. Por lo tanto, va a hervir a menor temperatura. A eso se refiere este término. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Entonces, de estas tres cosas va a depender la solubilidad. Y va a estar relacionado el solvente con el soluto. Va a depender de estos dos. Y aquí llegamos a una conclusión de las propiedades coligativas. Que el punto de ebullición, ¿ya? Va a estar dada por un delta, una temperatura, que va a ser igual a la constante de ebullición por la molalidad. Por eso yo les dije estudiar la molalidad. Estudiamos la molalidad en la que se pasaba. Estas constantes no tienen que sabérselas de memoria, estas las dan. ¿Ah? Pero las más comunes son la constante de ebullición del agua, que es 1,86, y el punto de congelación, la constante quiropscópica es 0,52. Pero esto lo dan en el problema. Y ahora, la presión de vapor, ¿cierto? La diferencia de presión de vapor va a depender de la presión absoluta del líquido y de una constante que se llama constante de Henry. ¿Mm? ¿Ya? Que dice que la presión parcial, dice que va a ser igual a la fracción molar del gas disuelto en la fase líquida. ¿Ya? La diferencia de presión va a ser igual a la presión parcial por la constante de Henry. Esto hay que ver la otra vez de ejercicio. Así no se aprendan de memoria esta cuestión porque, o sea, las ecuaciones tenganlas en presente, pero esto es bueno verlo en ejercicio. Eso lo vamos a ver de ahí. ¿Eh? Ya, entonces aquí, esto sería la síntesis de lo que es la propiedad coligativa.
Entonces tenemos, depende de, vamos a tener el punto de ebullición, la presión de vapor, que es característica para cada solvente, y del punto de congelación de solvente. ¿Se fijan? Aquí hablamos, el punto de ebullición depende del solvente, la presión de vapor también puede depender del solvente, y el punto de congelación también depende del solvente. O sea, el punto que la constante se las va a dar el solvente. ¿Mm? Ya, aquí yo les propuse 2 ejercicios para que vayamos viendo algo. Acuérdense de la ecuación, anótenla por ahí. Delta E, temperatura de ebullición, igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. El delta T crioscópico, o sea, la temperatura, el punto de congelación, dice igual a la constante crioscópica por la molaridad. Tengan presente eso. Aquí lo siguiente vamos a ver los ejercicios. A ver, aquí los tengo por aquí. Vamos a bajar este, vamos a subir este. Ahí. Ahí estamos. Ya, ¿lo ven? Sí, ¿Lo ven, chiquillos? Ya, mira, leamos aquí. ¿Ven la letra? ¿La ven normal o no? ¿La ven bien? ¿O la agrando un poco? profe, se ve bien. ¿Sí? Ya. Mira, dice, ¿cuál es el punto normal de ebullición de una solución de 4,26 gramos de glucosa en 87,9 gramos de agua? ¿Ya? La glucosa tiene esa fórmula, ¿ya? Que forma parte de la, por ejemplo, el azúcar que nosotros comemos a diario está formado por glucosa y fructosa. Son dos moléculas grandotas. Una de glucosa y otra de fructosa. Ambos son, la glucosa también es dulce. Son dulces los dos. Pero tiene esa estructura. Entonces, ¿cómo se procede aquí? Se dice que la glucosa no se disocia en solución, eso es lo que dice el problema. Y la constante ebullioscópica, se fijan del agua, la constante, ojo, la constante es 0,512 grados Celsius partido por, o sea, grados Celsius molar. Grados Celsius partido por la molalidad. Molalidad, ¿ya? Esto se los van a dar. Esto, como les digo, no tienen que aprender solo de memoria. Lo que sí tienen que interpretar de qué se trata el problema. Entonces, para calcular el punto normal de ebullición, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que calcular la molalidad, ¿cierto? Y ya sabemos que, la molaridad son los moles de soluto partidos por los kilogramos de solvente. Tenemos 4,26. ¿Ah? Profe, Dígame. disculpe, pero ¿cómo se sacaban los moles? Aquí te lo explico, aquí te lo voy a explicar. Ya. Los moles. Ya, la molaridad, ¿qué vamos a tener? Los gramos del soluto. ¿Ya? Gramos de soluto partido por el peso molecular nos dan los moles. ¿Sí? Lo pueden hacer por regla de 3 también. ¿Se acuerdan que lo hicimos en regla de 3 el otro día? ¿Cierto? Que decíamos que, supongamos, un mol de glucosa en este caso, de glucosa, ¿cierto? Pesa, ¿cuánto pesa? Vayan leyendo, ¿cuánto pesa la glucosa? Eso. ¿Cuánto pesa? 180,16 gramos. 180,16 gramos. ¿Cierto? Y dijimos que, para igual, ¿qué me interesa saber cuántos moles hay en 4,26 gramos? Yo anoto aquí abajito, ¿cierto? Aquí abajito anoto los gramos, aquí una regla de 3 simple, 4,26, ¿sí? Y estos serían
X gramos de glucosa, ¿cierto? Aquí le pongo una flechita también si quiero, ya, voy a poner ahí, si me corrió, no importa. Ahí, ¿ya? Ya, ¿se entiende? Y estos son gramos. Entonces, si ustedes dicen eso por eso y divido por eso, voy a tener que X es igual a, vamos a poner acá la X, ahí, y eso me da ¿cuánto? Si lo divido, voy a tener 4,26 por 1 y divido por 180,16. ¿Ya? ¿Eso cuánto me da? Me da 0,0236, que son moles. Mol de glucosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo sinteticé aquí en una ecuación nomás. Puse 426 partido por 180,16, ¿cierto? 426 dividido por 180,16, lo mismo que tengo acá. Y dividido por los kilos de solvente. Como aquí me lo dan en gramos, yo tengo que pasarlo a kilos. 87,9 gramos de agua son 0,0879 kilos. Y resolviendo eso, multiplicando 426, dividiéndolo por 180,16 y dividiéndolo por el peso del solvente, me da la molalidad, que es 0,2690 moles por kilo. O molal, que es lo mismo. O M. M significa molal. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Profe. Eso. Entonces, después yo aplico la ecuación. ¿Se acuerdan que en el cuadrito anterior decía delta T igual a constante bulloscópica por la molaridad? Bien. Entonces aplico la constante, ¿cómo está dada? Por 0,512 grados Celsius molal por la molaridad que obtuve, 0,2690 molal. Eso se cancela y me quedan solamente grados. ¿Fijan? Y me queda que la temperatura es 0,137 grados Celsius. Pero esa es la variación de temperatura, ¿cierto? Y le dice, ¿cuál es el punto normal de ebullición de una solución de glucosa en agua? Entonces, aquí es donde usted tiene que observar. Agua, el solvente, ¿qué es lo que es agua? ¿A cuánto ebulle el agua? 100 grados Celsius. Y la variación de temperatura que obtuve aquí es 0,187. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al punto normal de ebullición del agua, que 100 le sumo la temperatura, la variación de temperatura que obtuve por la constante. ¿Ah? Y eso me da 0,187 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que yo, cuando al agua le agrego un soluto, ¿cierto? Yo incremento su punto de ebullición. ¿Ya? Si yo en una olla caliento agua y me quemo con esa agua, me voy a quemar, y hago bullir el agua, me voy a quedar a 100 grados. Me voy a quemar. ¿Ah? Ojalá que no, pero no puedo quemar. Pero ¿qué pasa si yo caliento aceite en el sartén? El aceite no hierve a 100, hierve a más de 100 grados, 120, 130 por ahí. Entonces una quemadura con aceite es peor que una quemadura con agua, ¿cierto? Todos nos hemos quemado alguna vez cuando nos hacemos un huevito frito así, nos suelta el aceite en la mano. Quema fuerte, porque tienen distintos puntos de ebulliciones. ¿Eh? Entonces aquí, nosotros, ¿qué estamos considerando? El agua. Y yo sé que el agua hierve a 100. Por eso yo, a este ejercicio,
le sumo 100 grados. ¿Ya? Este es un ejemplo típico de un ejercicio de constante crioscópica, o sea, de ebullioscópica, donde yo aumento la temperatura de la solución a través de agregar un soluto. Profe, si en ¿Sí? todos los ejercicios me saliera que está en agua, ¿siempre se le pone 100? Cuando te hablan de constante ebullioscópica, Sí. sí, sí, porque tú tienes que sumarle la temperatura de ebullición del solvente. ¿Ya? O sea, cuando a ti te digan, te hablen de la constante ebullioscópica, ebullición, ebullir. Tú dices, ya, el agua hierve a 100. Entonces, el resultado que yo tengo, voy a tener que sumarle 100 al trabajar con la molaridad y la constante. Porque la constante te la van a dar. ¿Te fijas? La clave del problema va a estar aquí. El punto nomás, ebullición, ebullición. Y te dicen que la constante ebullioscópica es 0,5. Entonces, tu resultado tiene que ser más de 100. Porque estás trabajando con agua. Y estás ebulliendo el agua. ¿Ya? Sí, profe. Esa es claro. Caso contrario, aquí vamos a hablar, este otro ejercicio habla de la constante constante, me faltó una N, constante. Dado que la constante crioscópica molar del agua es 1,86, ¿se fijan? Constante molar del agua. Determinaron los científicos que al hacer una solución molar, ¿cierto?, de agua, encuentra que la constante es 1,86. Esto se cumple para todos los problemas que yo tengo con agua. El agua en soluto, la constante higroscópica es 1,86 grados Celsius partido por molar. Grados Celsius molar. Entonces aquí la pregunta dice, ¿cuál es el punto de solidificación? Solidificación o congelación, en este caso, porque estamos hablando del agua, de una disolución de 17,9 gramos de este otro azúcar, de 12H2211. ¿Sí? Aquí el problema le van a dar los pesos del carbono, el hidrógeno, eso se nos dan. Dice que no se disocia en solución en 47,6 gramos de agua. ¿Sí? Me dan el peso molecular de este azúcar. ¿Ya? Entonces, aplico la ecuación delta T o T es igual a la molaridad por la constante crioscópica. Arriba es lo mismo, pero es la constante crioscópica por la molaridad. ¿Eh? Molaridad por, caso, aquí la puse al revés, pero es lo mismo. ¿Ah? Molaridad por la constante crioscópica. Entonces, calculo la molaridad de la misma forma que arriba. Ustedes esto lo pueden hacer por regla de 3, como quieran. Sacan los moles después, sacan el solvente y lo dividen. ¿Ah? O si quieren lo hacen. ¿Ah? Entonces vamos a tener la molaridad, los gramos, partido por el peso molecular y por los kilos de solvente. Y por la constante crioscópica, ahí 1,86. ¿Ya? Resolviendo esto, ¿qué es lo que me da? 2,04 grados. ¿Se fijan? Pero aquí estoy hablando de congelación o solidificación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que aquí restarle a 0, porque yo sé que el punto de congelación del agua es 0 grados. Por lo tanto, como lo estoy bajando en 2,0 grados, el punto de congelación va a ser menos 2,0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Un ejemplo práctico, lo que hacen con los automóviles. ¿Han fijado que ¿han mirado alguna vez un autito? ¿Han escuchado que le colocan un anticongelante? ¿Por qué se le coloca un anticongelante en los vehículos? Porque resulta que si yo tomo un auto
Estoy aquí en Santiago, no voy a tener problemas, voy a tener a temperatura ambiente. Pero si me voy a Punta Arenas, ahí las temperaturas son de 0 grados hacia abajo. Entonces, si yo en el radiador del auto tengo solamente agua, se me va a congelar allá el agüita y no voy a poder andar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A los automóviles tienen un dispositivo que le agregan un anticongelante, que generalmente es glicol. ¿Y qué es lo que hace el glicol? Bajamos el punto de congelación del agua, porque es una solución de glicol en agua. ¿Ah? Entonces, con eso consiguen que el punto de congelación ahí sea de menos 15 grados, 12 grados. ¿Ah? Entonces, yo no voy a tener problema en andar un vehículo cuando ande a temperatura de 0 grados. ¿Ah? Es una de las aplicaciones prácticas también de las constantes crioscópicas. ¿Mm? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, Profe, profe. no entendí yo la ecuación que hizo. La ecuación. Esto que está aquí. Sí, Mira, aquí dice que es molar por la constante crioscópica. Voy a calcular la molaridad. Mira, vamos a hacer el método carretero. Aquí. Aquí. Mira, a ver, aquí abajo lo vamos a poner. Aquí. Yo aquí digo. Ya digo que un mol de eso que está aquí, lo vamos a copiar. Pesa, ¿cuánto pesa? Vamos a poner una flechita. 342. Eso, pesa 342,30 gramos. ¿Cierto? Sí, Eso está en tabla, eso no lo tengo que saber de memoria, me lo da el problema. ¿Ya? Lo que me da el problema dice que son 17,9 gramos de eso. Entonces yo tengo que averiguar cuántos moles son 17,9 gramos. ¿Ah? Hago una regla de 3. ¿Cierto? Esto va a ser, entonces, ¿cuántos moles van a ser? Van a ser X. ¿Ya? Bueno, una X grande. X. ¿Eh? Aquí le pongo flechita si quiero. Eso es lo de menos. ¿No? Pongo una flechita ahí. Ahí. Entonces, lo coloco debajo acá. Ahí. Entonces resuelvo. Digo, 1 por 17 y digo por eso. Entonces aquí el X va a ser igual a. Ya tengo la calculadora aquí. 17,9. 17,9. Esto lo podríamos hacer en Excel también, ¿ah? 342,30. Pero aquí nos vamos a. Ya. Y eso me da 0,0523. ¿Qué son? Moles. ¿Ya? Tengo los moles. Pero la definición de molalidad me dice que son moles partido por kilo. Entonces hago lo mismo, calculo los kilos de solvente. ¿Ya? Digo, 1 kilo de agua, ¿cuántos gramos tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto es 1 kilo en gramos? 1000. Eso, son 1000 gramos. Son 1000 gramos. Perfecto, ¿viste? 1000 gramos. Ahí estamos bien, 1000 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de solvente me dan?
me dan 47,6 gramos de agua. 47,6 gramos. ¿Ves? Entonces aquí voy a tener X, lo mismo. Ahí. Y esto lo corremos para acá. ¿Se entiende? Regla de 3. Sí, 1 kilo por eso, dividido por 1000, me va a dar, ¿cuánto me va a dar? X va a ser igual, X va a ser igual a 0,0476. ¿Cierto? ¿Qué va a ser? Kilo. Kilogramo. ¿Y qué me dice la definición de molalidad? Me dice que la molalidad es igual a ¿qué? A los moles de soluto, dividido por los kilogramos de solvente. Kilogramos de solvente. ¿Sí? sí, Entonces, vamos a escribir acá al ladito. Flechita. Entonces vamos a tener, ¿cuánto? Vamos a tener los moles, ¿cuántos son? 0,0523 mol o mole, que es lo mismo, mol, partido por los solventes, 0,0476. Oh, pongámosla aquí abajito, aquí. Corrémoslo aquí mejor. Ya. Entonces los moles van a ser, la molalidad va a ser igual a, los moles, ¿cuánto me dio? Bueno, este es una M chica. Va a ser igual a 0,0523 mol partido por los kilogramos de solvente, o sea, 0,0476, ¿cierto? Kilogramos. Y eso es molalidad igual a 0,0523 dividido por 0,0476. Nos da 1,09. 1,1 prácticamente. 1,0987. Molal. Vamos a ponerle un nombre. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende? Entonces después ese valor, ¿cierto? Entonces el T o delta T, la temperatura, va a ser igual a, pueden poner T minúscula, mayúscula, como quieran ustedes, delta T, vamos a poner 1,0987 molal M por la constante, que es ¿cuánto? 1,86 por 1,86 grados Celsius. Grados Celsius que tiene mayúscula. Partido por ese constante. 1,87 grados Celsius molar. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da la temperatura igual a 1,0987 por 1,86. Nos da 2,04. ¿Se fijan? 2,04 grados Celsius. ¿Es que es lo mismo? O sea, hicimos un método carretero, que llamamos. Hicimos paso por paso. ¿Ah? Que es lo mismo que está ahí.
¿Ya? Entonces, como hablamos esa fue la variación de temperatura, pero como se trata de punto de solidificación, significa que a eso, a 0 grados, que es la temperatura que congela el agua, le resto menos 2,04 grados Celsius. Y eso me va a dar como resultado menos 2,04 grados Celsius. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Vamos a Sí, aprovechar profe. hasta cuando nos corten, porque más o menos tipo 11 días, 11, 15 por ahí, se cae la señal que nos facilita. ¿Ya? Entonces, acá decimos lo mismo. Lo mismo. Entonces, ustedes elijan el método que más les acomode. Si les es más fácil trabajar así, ningún problema. La idea es que lleguen al resultado. ¿Ah? Ahora, si ustedes quieren trabajar, son más matemáticos y trabajan en una pura línea, fantástico. También se puede hacer. ¿Ah? Ustedes deciden cómo les es más fácil trabajar con los números. ¿Ya? Consultas. Profe, yo tengo una pequeña consulta, pero no tiene que ver con esto. A ver. En la diapo anterior, cuando estaba pasando la materia, ¿Mm? estaba pasando todo eso de la, ay, ¿cómo se llama? De la crioscopia, la tonoscopia y la ebuscopia. ¿Qué ¿Ya? se refiere copia exactamente en los conceptos? Ebullosco. Ah, es que son términos que, digamos, en un momento se inventan. Porque, Ah, no, lo pusieron por él, entonces. claro, le pusieron un nombre. Por ejemplo, asóciala con la criogénesis. La criogénesis es cierto, la congelación de los cuerpos. Entonces alguien dijo crío, seguramente, mira, seguramente crío debe venir del latín, porque todas las palabras que se usan provienen del latín. Y puede ser que crío signifique, en latín signifique frío. A ver, te contesto al tiro. Yo tengo un coeficiente aquí que me dice el tipo. Espérame. La palabra criogénesis, ¿de dónde proviene? Según diccionario etimológico, orogénesis. La palabra orogénesis está formada con raíces griegas y significa estudio de la formación de las montañas. Claro, ¿viste? Mira. Ya. Ya, aquí dice que la palabra orogénesis, por ejemplo, viene formada por raíces griegas. Y dice estudio de formación de las montañas. ¿Te fijas? Entonces por ahí sacan los nombres y los asocian. Criogénesis significa, aquí lo asocian con la montaña, viene del griego. ¿Ah? Entonces, lo mismo que ebullición, también en alguna parte nació la palabra ebullición y la asociaron después al castellano, pero son nombres que les van poniendo. ¿Ah? Así como a alguien se le ocurrió temperatura, todas esas palabras son invenciones de nombres. ¿Ah? Pero no tienen una parte así que, no, aquí está, esta es la verdad. No. Como nos ponen nombre a nosotros. ¿Mm? Para diferenciarnos. Esa es la idea. ¿Mm? Ya, muchas gracias. ¿Qué otra consulta? Y les voy a enviar unos ejercicios, ¿ya? Para que los hagan, traten de hacerlo, chiquillos. Traten de hacerlo. La única manera de entender. Se fijan que aquí, mira, fíjate, aquí hablaron de agua y del solvente. Pero aquí la que sufre la variación de la temperatura es el agua. Es el agua. Lo único que ayuda el solvente aquí es a bajar el punto de congelación. Es decir, si yo le agrego más azúcar, en este caso este azúcar, a esta agua, si en vez de echarle 17,9, le agrego 50, el punto de congelación va a seguir bajando. ¿Ah? Esta constante no cambia, pero sí el delta T lo puedo hacer bajar. ¿Cómo? Agregando más soluto.
¿Se fijan? Porque me va a costar más congelarlo. ¿Mm? Entonces, bajo el punto de congelación. Ya no va a congelar tal vez si doblo la cantidad, puede que no me congele aquí el punto de congelación, no va a ser 2, va a ser 4 o 5. ¿Y de qué va a depender eso? De esto. ¿Ya? Lo mismo acá arriba. Si agrego más glucosa, puede que el punto de congelación lo logre bajar más. Va a depender del soluto. ¿Ya? Esas son las preguntas que hacen en la prueba. No les van a poner puede que le pongan un ejercicio así, bien simple. Pero le agreguen una pregunta. ¿De qué va a depender de que baje el punto de ebullición? En este caso, va a depender de la glucosa. Porque si yo aumento la glucosa, voy a bajar el punto de congelación. Esta constante no va a variar. La constante del agua no va a variar. Pero sí va a influir cuando yo agregue más soluto a la agüita. ¿Ya? Va para los dos lados, tanto para la ebullición y para la congelación. Si yo lo incremento, bajo el punto de congelación y aumento el punto de ebullición. ¿Sí? Por eso cuando ocurren los accidentes en las casas, cuando no sé, alguien se quema preparando una cazuela, con la cazuela no se va a quemar a 100 grados. Se quema a un poquito más de 100 grados. ¿Por qué? Porque la cazuela tiene papa, tiene carne, tiene zanahoria. Todos esos son solutos. O sea, por hacer una asociación, tiene grasa. Y eso me va a incrementar el punto de ebullición de la cazuela. Por eso va a quemar más. ¿Mm? Ahora, ¿por qué yo me puedo quemar con frío también? Porque, por ejemplo, los extintores de CO2, si alguna vez tienen la oportunidad de percutar un extintor de CO2, por ningún motivo pongan la mano delante del chorro, porque se van a quemar. Se van a quemar muy grave, porque la temperatura esa es de menos, ponle tú, menos 5 grados o menos 10 grados. ¿Ah? Entonces, si llegan a percutar un extintor, siempre lo toman por como corresponde y el chorro lo dirigen hacia donde quieran apagar. Pero nunca les ocurra poner la mano delante, o una pierna, o no, lo que sea. ¿Ah? ¿Ya? Porque eso trabajan con baja temperatura. Y, profe, ¿qué diferencia tienen esas quemaduras con las quemaduras químicas? La quemadura, bueno, los dos te destruyen tejido. Lo que pasa es No, que pero ¿ah? lo que me refiero es que, por ejemplo, si yo me quemo con agua caliente, yo me quemo con la alta temperatura que tiene, pero es que, por ejemplo, con un químico, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Eso es lo que no entiendo. A ver, ¿qué ejemplo te pongo? Si yo me quemo con ácido sulfúrico, si me quemo con agua caliente, la piel se va a poner roja, puede que se me deshaga la primera capa de piel y voy a ver una grasita, ¿ya? Pero si me quemo con ácido sulfúrico, me va a doler tanto como el agua, pero si el ácido no lo retiro, me va a quemar me va a quemar la materia orgánica y me va a quemar la piel y la carne, la proteína. Se va a poner negro. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico tiene una temperatura mayor de ebullición. Y el ácido sulfúrico puede hervir no sé, a 150 grados, por ejemplo. En contacto con la piel se genera calor, pero genera calor a más de 100 grados. Y eso es lo que me quema. Pero además me destruye me quema la carne. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia cuando hay porque el ácido va a seguir ahí, no se va a retirar, si no me lo saco, va a quedar ahí, se va a penetrar. Distinto el agua me va a quemar superficialmente, pero el calor va a penetrar por la piel y me va a dañar el tejido. Pero ahí va a haber una diferencia entre una quemadura química y una quemadura por agua. ¿Ya? Lo otro, hay casos, por ejemplo, si tú te quemas con ácido nítrico, la piel se pone amarilla. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico reacciona con la proteína y da una reacción ahí.
y te queda la piel amarilla. ¿Ah? En cambio, si te quemas con agua, te va a quedar la piel roja. Vas al médico y el médico te va a preguntar al tiro, ¿qué te cayó? ¿Con qué te quemaste? Bueno, me cayó agua y él se da cuenta que iba a estar roja la piel, ya. Va a ser un tratamiento. Pero si tú le dices, ¿sabes? Me quemé con ácido nítrico y no te trataron, ahí te va a aplicar otro, te va a aplicar el gluconato, te va a aplicar algo que te neutralice por una parte el ácido. Y después te va a tratar la quemadura. Ya, lo mismo que las bromas que hacen en las universidades, parece, o sea, hacen los chiquillos cuando entran a las escuelas de química, que te marcan la piel con nitrato de plata. El nitrato de plata se reduce en la piel y te queda café. Te queda una marca que no sale, que va a salir cuando cambies la piel nomás. ¿Ah? Entonces te deja marcar la piel con un color café. Al principio no lo vas a notar, pero después se va poniendo, a medida que pasa el tiempo, dentro de unas horas se te va a poner café la piel. Entonces los chiquillos a veces hacen esa broma. Claro, las saben hacer, sí, no le agregan un frasco de nitrato de plata, ¿no? En la cara a la persona, pero sí los marcan un poquito, le hacen unas rayitas. Ahora sí, ¿se entiende, chiquillo? Sí, gracias, profe. ¿Viste? Ya, oye, todavía no nos cortan el... Así que pregúntenlo más, aprovechemos. ¿Qué otra cosa? Aquí vamos con lo... Y el otro repaso. Por eso les decía yo que tienen que estudiar las soluciones. Cómo se calcula la molaridad, la molalidad, porcentaje de peso-peso. Un poquito de ejercicio pueden adornar, se pueden hacer... Supongamos que le ponen aquí una solución que tiene glucosa, pero al 40%. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Sacarle al 40% a 426. Y después seguir trabajando. ¿Hay alguno de ustedes que quiera estudiar alguna carrera con ciencia? Yo, profe, ¿Qué quieres estudiar? medicina. Medicina. Linda carrera. La medicina reúne todas las carreras, o sea, todas las áreas. Física, biología, todo. Muy linda la carrera. Lo que sí es muy exigente. Y en el primer semestre te pasan todo esto así, pero así a presión. Te pasan toda una materia te pasan los 4 años de enseñanza media, te hacen un ramo de química general. Ujú. Te hacen química general, te hacen matemática, estadística creo, y anatomía por ahí. Ahí los ponen al tiro en contacto con los muertitos. Estudian anatomía. Así que estudian Pues, anatomía y ciencia en general. ¿Ah? le iba a preguntar si íbamos a ver el soluto en exceso. Ah, en estequiometría. Ya, qué bueno que me Sí. hayas acordado. Ya, la otra clase vamos a hacer un ejemplo de cuando, por qué tengo que tomar una cierta cantidad y no la otra. Y una reacción. Qué bueno que me acordaste. Lo voy a dejar anotado. Vamos a dejar anotadito aquí. Repasar el exceso. ¿Ah? Claro, porque en una ecuación, en una reacción, hay una cantidad que siempre está en exceso. Y otro es el limitante, el que te dice hasta aquí nomás puede llegar usted, caballero. ¿Sí? ¿A eso te refieres tú? Sí, profe. Ya. Es que Eso vienen no. algunos ejercicios de eso y en el ensayo salió y no supe hacerlo. Por eso Ya. preguntaba. Ya, listo. Vamos a hacer voy a preparar un par de ejercicios para que los veamos. Gracias. O un ejercicio, ya. Eso, pues, chiquillos. Así que repasen la materia. Es importante que observen estos ejercicios que les di, que los miren y no se queden solamente con los números. Estas dos líneas, estas líneas tienen un montón de información. Porque aquí la glucosa le hablan del soluto. Acá le hablan del agua. Ah, del agua, ya. Ahí yo tengo una información. Normal de ebullición. Entonces yo digo, ¿cuánto voy el agua? Ya. Ese es un dato que tengo que tener. Y acá me dan una constante. Pero me hablan de ebullición. Mi respuesta tiene que ser mayor a 100. O sea, eso ya yo lo voy a ir sabiendo de antemano.
¿ah? Porque en la prueba de aptitud les van a poner. El punto normal de ebullición es la prueba de aptitud. En la prueba de, ¿cómo se llama ahora? La alternativa van a decir 100 grados, 99 grados, 5,5, 5,3. Ahí va. 5,14, ya. Ahí va a estar la respuesta. ¿Sí? Porque puede que en el problema la prueba le den la respuesta. Les digan esto mismo y se obtuvieron los siguientes valores. Se obtuvo una temperatura de 0,187 grados. Entonces la alternativa para abajo dicen, pues les va a aparecer ese numerito. Y como ustedes saben que el agua ebulle a 100, la respuesta es más de 100. ¿Ya? Porque en una les puede ser, le va a decir, el punto normal de ebullición va a ser 0,187. Claro, por cálculo da eso. Ustedes van a decir, sí, el punto de ebullición. No, el punto normal va a ser el 100 más el 187. ¿Ya? Lo mismo que en el punto de congelación. Lo mismo. ¿No? Ustedes saben que el agua congela 100. Entonces, los grados, ¿cierto?, se miden en la escala Celsius bajo 0. Entonces, que menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, etc. Entonces, ustedes van a saber a priori de qué se trata este cuento. Crioscópica. Crioscópica, frío. El resultado tiene que ser 0 menos algo. Y ese menos algo, ¿de qué va a depender? De ese soluto. De este. Porque la constante, el agua no va a variar, pero sí va a variar la variación de temperatura al agregar yo más soluto a esa solución. ¿Ya? ¿Estamos, chiquillos? Se cortó. ¿Sí? No, sí, profe. Sí, profe, Todavía, estamos acá. todavía dura. Todavía dura. Ya. Entonces nos vemos en la próxima clase, chiquillos. ¿Mm? Ya, profe. Listo, que estén Ya. bien, pues. ¿Ya? Chao, Gracias. Yo les profe. voy a mandar unos ejercicios todos. ¿Ya? Mándenme los Muchas correos gracias. los que no me hayan enviado correo, envíenmelo por favor para enviarle los ejercicios. Creo que Ignacia me lo pidió y Ángel Beltrán, ya. Se los voy a Sí, mandar profe. todito. Ya. Chao, Ya, que chiquillos, esté nos bien. vemos. Chao, que estén bien. Chao, chao.